versículo 52 dice, y mientras tanto Jesús crecía, número uno, en sabiduría, número dos, en edad, número tres, en gracia, y número cuatro, en gracia ante Dios y ante los hombres. Y creo que ese es el diseño que Dios quiere reafirmarnos en esta mañana. Usted puede crecer a la manera que usted cree, pero podemos crecer dentro de un diseño de Dios. Sabemos que hay un crecimiento natural, biológico, pero acá también podemos ver un crecimiento espiritual. Y Dios desea cada día llevarnos a dimensiones diferentes. Es como los juegos, esos que hay por ahí, que si usted no pasa de una dimensión, si usted no eh, termina de cerrar ese ciclo en esa dimensión, no va a poder pasar al segundo nivel de ese juego. Pero mientras tanto, Jesús crecía, diga conmigo, en sabiduría, en edad, en gracia, ante Dios y los hombres. Un diseño, un diseño que Dios desea regalarnos en el día de hoy. El domingo pasado también estuvimos hablando de lo que es ser padres, de nuestra relación con nuestro Padre, de comprender de que somos hijos y tercero, de que hay un diseño. Y Lucas 2:52 habla de un diseño. ¿Cómo usted y yo estamos creciendo? Ya usted tiene una estatura, ya usted no puede pasar tal vez del 1,80 m, 1,70 m, pero sí puedo crecer espiritualmente. Amén. Y el crecimiento espiritual está sujeto a usted. El crecimiento espiritual en mi vida está sujeto a mí. Y el transcurrir de los tiempos, de los años, podemos revisar si estoy creciendo espiritualmente o no estoy creciendo. Yo no le puedo decir a alguien, no le puedo decir a quién podemos tomar, a un niño, crece 1 cm. Papá y mamá no pueden decirle a ese niño crece, porque hay algo que es natural. Pero si ese niño deja de crecer, entonces es donde hay que buscar el médico, porque seguramente no está recibiendo los nutrientes necesarios. Seguramente algo está pasando en su edad que está limitando que ese niño pueda crecer y avanzar. ¿Ok? Y así Dios vela por cada uno de nosotros. Dios nos regala un domingo como hoy para escuchar su palabra, reafirmar muchas cosas, para que usted siga creciendo espiritualmente y colocando su mirada en el Señor. Amén. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 54. Mire cómo Jesús le responde a la población que estaba en ese momento. Y Jesús le respondió, ¿de qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí. ¿Quién habla bien de quién? El Padre. Habla bien de ti y el Padre habla bien de mí. ¿Ok? ¿De qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí. Y ustedes dicen que Él es su Dios. En otra versión dice, y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica a mí, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús dijo, yo no me puedo gloriar a mí mismo, pero si el Padre lo hace, es bien tomado. Jesús estaba muy claro que todo lo que él hacía era para glorificar a Dios. Que todo lo que él podía confesar, que los milagros que él pudo hacer en ese momento eran para glorificar a su Padre, no era para glorificarse a sí mismo. Y eso es interesante,
Porque Jesús vino a restaurar muchas cosas, amada iglesia. Jesús vino a restaurar una paternidad. Jesús vino a restaurar lo que es ser hijo para hacer un diseño que ya el Padre tiene para la iglesia de Cristo. Amén. Pero Jesús los ubicó a ellos y les dijo, yo, mira, lo que hago no lo puedo hacer yo solo. Y lo que hago no es para que la gente me reconozca. Lo que hago es para que la gente reconozca que mi Padre fue el que me envió. Y es el Padre quien me glorifica a mí. Es el Padre quien te glorifica a ti, amada iglesia. Es el Padre quien te exalta a ti. Pero es Él, no son tus fuerzas, no es tu conocimiento, no es tu capacidad. Es el Señor quien te sobre exalta en medio de toda circunstancia. Amén. ¿Si va conmigo? Y bueno, traigo a cotación estos dos versículos porque seguir reafirmando que tenemos un Padre, que somos hijos y que hay un diseño de Dios establecido para su iglesia. Comentaba el domingo pasado y decía, Padre, ¿qué diseño Dios te ha dado a ti para tus hijos? El Padre garantizó en Jesús un diseño. Y no existe otro, porque ya el Padre lo estableció, Jesús lo implementó y la iglesia le corresponde hacer lo mismo. Y el domingo pasado leímos un poco sobre Nehemías capítulo 1, del 1 al 10. No sé si alguno tomó el tiempo para leerlo, pero está hablando de un hombre que en medio de una circunstancia corrió a Dios y dejó su posición de comodidad para hacer el diseño que Dios le había mostrado a Nehemías. Y hablamos algunos puntos del domingo pasado. ¿Por qué hacer planes? Y yo solamente voy a refrescar. Y debemos hacer planes porque Dios los hizo y los hace. Dios lo ordena. Y 3, es buena mayordomía. Entonces es necesario que nosotros como hijos estemos conectados con lo que el Padre quiere hacer, porque Nehemías no vino a realizarse a sí mismo, él vino a realizar algo que el Padre le dio en el secreto. Y hablamos también cómo planifican los líderes, y hablamos de 6 puntos específicos. Número 1, los líderes piensan todo detalladamente. Dios tiene todos los detalles para ti. Dios tiene todos los detalles para lo que vas a emprender. 2, los líderes se preparan para las oportunidades. Oportunidades, amada iglesia. Y cuando hablo de líderes es porque Dios ha dicho de esta casa que esta casa es un semillero de líderes. Estamos hablando con gente entendida, estamos hablando con gente que cada día está madurando en su relación con Dios. Número 3, ¿por qué planifican los líderes? Los líderes se fijan una meta. ¿Qué meta usted se va a establecer en este año? Tenemos, por la gracia de Dios, el 16 de febrero, nuestra acción simbólica de entrega de primicia. Y deseamos que usted pueda hacer sus planes, escribir lo que ya Dios le regaló. Pero para eso necesitamos sacar tiempo con Dios. Los líderes se fijan metas. ¿Cuáles son tus metas? Y si hay una meta, esa meta es la que Dios quiere que usted alcance. Número 4, hay que prever los problemas. Siempre cuando hay una planificación surgen algunas cosas, algunas limitantes. Y Dios le dio la gracia a Nehemías de prevenir todas esas cosas, porque ya él estaba claro del diseño que Dios le había mostrado. 5, los líderes calculan el precio. ¿Cuál es el costo de tu meta? ¿Cuál es el costo del proyecto que usted necesita establecer dentro de esa guía de Dios? Y 6, los líderes se fijan fechas
límite. Si usted y yo no planificamos, entonces usted está caminando rumbo a un fracaso. ¿Qué Dios le dijo a Habacuc? Escribe la visión, porque tal vez tú no la vas a hacer, pero seguramente tus generaciones la van a hacer. Usted necesita plasmar, usted necesita escribir, usted necesita darle una fecha límite, porque Dios también va a obrar a favor de eso. Amén. Entonces, hay que orar para recibir el diseño de Dios, amada iglesia. Hay que volverse a Dios. Hay unos textos bíblicos cuando usted ve por qué el templo es destruido, porque usted ve que los muros de Jerusalén fueron destruidos y fue porque el pueblo de Israel no quiso el favor de Dios. El pueblo de Israel no quiso tener a Dios de su lado. Y el último capítulo de Segunda de Crónica, usted ve cómo Dios le dice al pueblo, yo me voy a separar de ustedes, porque ustedes no quieren mi consejo. Y dice que Dios se apartó del pueblo de Israel. Y Dios dice las cosas que van a acontecer por el simplemente hecho de ustedes separarse de mí. Y es donde entonces las naciones se apoderan del pueblo de Israel y los llevan a cautiverio, los llevan a la esclavitud, los llevan al maltrato. Y cuando usted empieza a leer ahí, usted dice, verlo, ¿qué pasó con Dios? Y no fue Dios quien verdaderamente deseaba que esto sucediera. Fueron las acciones de un pueblo que no quiso el consejo de Dios. Entonces, este año va a ser trazado porque ya Dios lo estableció. Y Dios lo que desea de su iglesia es que nosotros podamos ser obedientes, buscar su rostro. Hay que orar para recibir el diseño de Dios. No hay nada que Dios no esté dispuesto, amada iglesia, a hacer por una persona que vea la visión que Él tiene. Si usted y yo captamos la visión que Dios ha depositado en esta casa, usted tiene cancha abierta. Usted tiene la vía abierta para fluir y Dios va a estar también ahí para ayudarte. Entonces no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer si en eso que usted hace están involucrados los intereses de Dios. Dios quiere tu estabilidad, Dios quiere mi estabilidad integralmente, pero yo necesito alinearme a la voz de Dios. Y eso fue algo de lo que pudimos conversar el domingo pasado. Si hemos llevado una vida acelerada, si hemos llevado una vida un poco afanada, necesitamos tomar decisiones y llevar un paso a la vez. Yo le he compartido en varias ocasiones a Jennifer, porque es la persona que tengo más cercana para que me escuche. Y yo le decía, mira Jennifer, yo de verdad en este año quiero llevar la vida un paso a la vez. Porque el afán, el afán, iglesia, lo que nos trae es cansancio. El afán lo que nos trae es preocupación. Pero cuando yo descanso en el Señor, Él todo lo organiza a mi favor. Y usted sabe qué es lo que Dios desea para usted. Que usted tenga salud, que tenga descanso, que tenga reposo, porque ya Él está haciendo algo a favor de cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que usted me acompañe en algo que aconteció en Deuteronomio capítulo 31. Este es otro ejemplo de lo que es Padre, Hijo y diseño. Surgió el día martes en una reunión con el equipo de trabajo. En medio de esa conversación surgió una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer para que la iglesia se comprometa? ¿Qué podemos hacer para que los miembros, qué podemos hacer para que los hijos de Dios se comprometan a asumir compromiso? Y quedó esa pregunta en el aire.
Y esto nos llevó a pensar y a razonar algunas cosas. Y me encanta lo que dice Deuteronomio capítulo 31 del 1 al 8. Porque vamos a ver un personaje ahí y es Moisés. Y vamos a ver un segundo personaje ahí que es Josué. Y Deuteronomio da la impresión de que son los últimos discursos de Moisés sobre el pueblo de Israel. Deuteronomio da la impresión de que son las últimas recomendaciones que Moisés le da al pueblo de Dios. Y le trae a memoria muchas cosas y retoman las leyes y retoman los parámetros que Dios le había dicho. Y le dice, no se olviden del Señor Jehová su Dios cuando entren en la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio 31, versículo 1 al 8 en esta versión dice, Moisés habló otra vez al pueblo y les dijo, hoy le hablamos otra vez a ustedes, amada iglesia. Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo el jefe de Israel. Por otra parte, Dios nos va a dejar cruzar el río Jordán, pero él mismo los guiará y destruirá a todos los países que ustedes se encuentren en sus pasos. Así el territorio será de ustedes. Además, Dios ha ordenado que Josué sea un nuevo jefe. ¿Qué ordenó Dios? Que Josué tomara las riendas de esa generación. Y yo estoy hablando con líderes. ¿Sí van conmigo? Yo estoy hablando con personas que acá tenemos Josué, aquí tenemos hombres como Caleb, tenemos mujeres como Esther, tenemos mujeres como Débora. ¿Sí van conmigo? Entonces usted está siendo entendido. En el versículo 4, y a los países que se enfrenten con ustedes, Dios los destruirá como destruyó a los reyes de Og y Sión y a sus países. Y cuando ustedes lo hayan vencido, harán con ellos todo lo que les ordenaba. Sean fuertes, díganle a su vecino, sea fuerte. Mire la instrucción de Moisés, sean fuertes. Dígale a su vecino, sea valiente, por favor. Pues Dios peleará por ustedes. Mire, yo creo que estoy madurando un poquito más. Pero yo le dije, Señor, yo no quiero seguirme cansando en cosas que solamente te corresponden a ti. Pero si yo tengo que propiciar cosas, lo voy a hacer en la guía de tu espíritu. Pero mire las garantías. Le dice, sean fuertes y valientes. Algo usted y yo tenemos que hacer. Pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países porque Dios no los abandonará. No tengas miedo de tu entorno, no tengas miedo de los cambios, no tengas miedo de las inestabilidades que están surgiendo. El versículo 7, enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo, tú Josué, diga yo, y tú Josué, y tú y yo tienen que ser fuertes y valientes, pues van a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Dígale a su vecino, hay tarea. Iglesia, ay, yo insisto, y disculpe si soy gravoso en lo que les voy a decir, pero mientras pueda recordárselo, se los voy a recordar. Usted respira, usted está vivo porque hay una tarea que hacer. Y la tarea que Dios ha colocado sobre los hombros de su iglesia es que necesitamos transicionar a esa generación que está afuera al diseño original que Dios ha establecido. Tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo
al territorio que Dios prometió dar a tus antepasados. Tú lo harás tú lo harás conquistar en ese territorio. Dios mismo será tu guía y te ayudará. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Dígale a su vecino, eche fuera el miedo y eche fuera la cobardía. Eche fuera el miedo y eche fuera la cobardía. Porque hay gente que necesitamos llevarlo a esas tierras prometidas donde ya usted está. Porque es Cristo esa tierra prometida. Amén. Y miren, después que Moisés da las instrucciones al pueblo de Israel y establece a Moisés como ese nuevo líder, en Deuteronomio 34, versículo 4 dice, Deuteronomio 34, versículo 4 dice, allí Dios le dijo a Moisés, este es el país que le daré a Israel. Así se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus antepasados. He querido que lo veas porque no vas a entrar en él. Usted sabe que debe ser frustrante, amada iglesia, que Dios le muestre a usted lo que Él tiene preparado para ti, pero que usted no lo va a disfrutar, que lo va a disfrutar otro. Y Dios le aclara a Moisés, usted no va a entrar porque usted tomó decisiones incorrectas. Usted, Moisés, no va a entrar porque la autoridad que te di la usaste para mal. Y por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, la tierra que hoy ves, vela, porque tú no la vas a tomar, pero tu generación sí la va a tomar. Aunque fue Dios quien dispuso de Moisés, pero mire, no, ahí es gratificante saber de que uno se esfuerza y usted puede tener un beneficio de ese esfuerzo. Pero Moisés le tocó un proceso duro y terrible y fue una generación que no quiso entender. No quiso entender los pensamientos de Dios. Dios manifestó milagros, manifestó prodigios y el pueblo seguía dudando de Dios. Y cuando Dios saca a Moisés al ruedo, vamos a decirlo así, y el pueblo comienza a ver lo que Dios estaba haciendo, dice que el pueblo reconoció a Dios como su Señor, pero también reconoció al siervo Moisés. Y Dios le entrega el panorama a Moisés. Mira lo que vas a ver, Moisés. Lo que yo te dije en la intimidad, míralo ahora. Deleítate. Pero tú no vas a entrar. Ya yo he tomado a uno para que entre. En el versículo 5, y Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Y Moisés murió en Moab, frente a Betpeor, y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. Y cuando murió, tenía 120 años y gozaba de buena salud. Eso quiere decir de que tu edad no es una limitante, porque dice que Moisés gozaba de buena salud. Más abajo dice, esa es la costumbre de aquella época. Y mire el versículo 9, antes de morir, Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué y Dios lo llenó de sabiduría. Por eso los israelitas obedecieron a Josué y cumplieron con las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. Y nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés que hablaba
cara a cara con Dios. Dios, amada iglesia, desea que usted disfrute lo que Dios ya ha establecido en tu vida. Depende de ti si disfrutas o no disfrutas. Depende de ti si tomas posesión y dominio de lo que ya Dios te asignó. Usted puede morir sin alcanzar los sueños de Dios. Usted puede vivir haciendo los sueños de Dios. Y Dios tuvo que disponer de Moisés, porque dice que estaba lleno de vida y tenía todavía fuerza. Entonces quiere decir que la edad no era una limitante. Era que Moisés en su desarrollo creó algunas cosas incorrectas y Dios tuvo que tomar a Josué y tuvo que tomar a Caleb. Diga conmigo: Padre, Hijo y diseño. Padre, Hijo y diseño. Cuando usted revisa algunas cosas ahí, usted dice, bueno, ¿y por qué Dios escogió a Josué? ¿Por qué Dios escogió a Caleb? Y cuando usted revisa número 13, número 14, ahí comenzó un proceso probatorio para las 12 tribus, y dentro de esas 12 tribus estaba Josué y Caleb. Todo lo que nos pasa en la vida son procesos aprobatorios que tenemos que pasar. Y si no lo aprobamos, tenemos que pasar por algunas cosas para aprobar ese examen. Pero Josué y Caleb aprobaron el examen. Se dice que Josué, su padre, tenía algunas características que tal vez no calificaban para que Josué fuera el sucesor de Moisés. Pero Josué fue el escogido por Dios. Usted fue el escogido por Dios. Amén. Y una de las cosas de por qué Josué fue escogido por Dios es porque creyó a la voz de Dios. ¿Qué creyó Josué? La voz de Dios, la instrucción de Dios. Josué tuvo una disposición a diferencia de sus hermanos. Josué fue escogido por Dios porque tenía una confesión diferente. Josué tenía una confesión diferente. Por eso Dios escogió a Josué. Y miren, después del proceso de transición, en Josué capítulo 1, dice, después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Y Dios le dijo a Josué, ahora que mi siervo Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Dios le habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, Dios lo que le estaba diciendo a Josué, Josué transiciona. Josué, se te impuso las manos. Josué, Moisés dio instrucciones. Moisés, Dios te colocó enfrente de un gran pueblo llamado Israel, porque ahora te toca a ti gerenciar. Y Dios le dice a Josué, ahora que mi siervo Moisés, mi servidor, ha muerto, te toca a ti. Dígale a su vecino, te toca a ti. Te toca a ti darle continuidad a un diseño que ya el Padre ha establecido y que solamente los hijos lo podemos hacer realidad. Cuando usted revisa Éxodo capítulo 13 y capítulo 14, nos habla de un pueblo que no entró a la tierra prometida. ¿Y cuáles fueron esos aspectos negativos de este pueblo? Este pueblo se llenó de temor, amada iglesia. Este pueblo dudó de lo que Dios quería hacer. Este pueblo se sintió inferior porque comenzó a compararse con otras personas. Y cuarto,
Este pueblo murmuraba de Dios y de Moisés. Por eso esa generación que creció con Josué no pudo disfrutar lo que ya Dios le había mostrado a Moisés. Pero usted sabe quién no levantó su boca para hablar mal. Usted sabe quién no levantó su boca para dejarse envolver por el temor, por la duda, por la inferioridad y por la murmuración. Josué y Caleb, porque en ellos había otro espíritu. ¿Y usted sabe cuál era el espíritu de Josué y de Caleb? El espíritu de Dios en sus vidas. ¿Y por qué también fue escogido Josué? Porque Josué era el asistente de Moisés. Usted es el asistente de Dios. Usted es el servidor de Dios. Y él, como la máxima autoridad de la iglesia y de esta casa, hay instrucciones que Dios ha establecido. Y usted fue escogido por Dios. Usted fue pensado por Dios antes de estar acá. Entonces lo que te está pasando no se compara con el diseño que ya Él tiene para ti. Amén. Entonces esta generación habló en contra de lo que ya Dios le había dicho a Moisés. Hubo temor en sus vidas, hubo duda, hubo inferioridad y hubo murmuración. Pero en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, fue evidente quiénes entraron a la tierra prometida. El primero fue Josué. El segundo fue Caleb, amada iglesia. Pero el resto de esa generación contemporánea con Josué no entró. Insisto que cuando nuestra paternidad es restaurada por Dios, usted comienza a tener claridad de lo que Dios quiere hacer con usted, de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y Josué y Caleb recibieron esa claridad de Dios por medio de Moisés. En otras palabras, amada iglesia, usted escoge qué quiere hacer. O practicar estas cuatro actitudes o palabras o comportamientos negativos de esta generación, o decide creerle a Dios. Mire lo que dice el Números capítulo 13. Si usted me acompaña. Número capítulo 13, versículo 30. En esta versión dice, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó, cállense, les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. Iglesia, necesitas usted tomar decisiones con quién usted anda, con quién usted se la pasa. Las buenas costumbres que hacen las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Pero Josué y Caleb entendieron la paternidad que Moisés había depositado, entendieron que eran hijos que iban a poseer y en tercer lugar, ellos aplicaron el diseño que Dios tenía para ellos. Pero Caleb hizo un alto y le dijo al pueblo, dejen de murmurar, dejen de seguir dudando, dejen de seguir teniendo temor, dejen de seguir viéndose inferior y dejen de seguir murmurando en todas las cosas que están por acontecer. Fueron las palabras de Caleb. El número 14, versículo 6, dice, también se rasgaron las ropas en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar al país. Y le dijeron a todos los israelitas, y es la voz de Dios para esta casa, el territorio que vimos está bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama. Dios nos ayudará a entrar en Él y nos lo dará. En el versículo 9, lo importante es que no
se rebelen en contra de Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en este territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, estamos con la ayuda de nuestro Dios y no tengo miedo. Fueron las palabras de Josué y de Caleb, amada iglesia. Y yo traigo a memoria esta palabra porque hay un diseño. Y parte de ese martes surgió esa pregunta: ¿qué podemos hacer para que la iglesia se involucre en un diseño? Número uno, tomé el consejo de la pastora Auxi. La iglesia necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer, amada iglesia. Josué y Caleb nacieron a una palabra profética. Yo no tengo otra posición o no tengo otra visión que ver porque ya tenemos una muy clara y muy definida. Pero usted y yo necesitamos apartarnos de todo aquello que ha generado temor sobre tu vida, de todo aquello que ha generado duda, inferioridad y murmuración. Y tenemos que tomar la posición que tomó Josué y Caleb. Y ellos dijeron: no tengan miedo. Porque la gente, y dice que la gente no le hizo caso, por el contrario, quería matar a sus hermanos. 14:23. Yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verán el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí. Miren lo que dice Dios. Ellos hablaron mal de mí y me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecieron. Cuando yo me rehúso a hacer la tarea de Dios, me estoy rehusando a hacer lo que Él quiere. Y dice, ellos hablaron mal de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de esta ciudad bendita? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de nuestros gobernantes? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de la situación en esta amada Venezuela? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal? Cuando Dios dice en su palabra que nos entregó a esta nación para transformarla. Cuando Dios ha dicho que tomó a esta ciudad bendita para ser instrumento de alabanza, usted tiene que cambiar su confesión. Usted tiene que cambiar su lenguaje, amada iglesia. Yo no puedo seguir criticando al que se droga, al que se alcoholiza, al que se prostituye. ¿Qué estoy haciendo yo cuando yo tengo una asignación en esta tierra? Una cosa he jurado, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verán el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí. Los que tuvieron un espíritu incorrecto no pudieron entrar, pero los que tuvieron un espíritu correcto sí entraron. En Números 14, versículo 35. Para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Lo castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré un año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran, dice acá. Así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, lo cual habían hecho que todos los israelitas se rebelaran en contra de Dios. De los 12 exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida.
¿Quiénes quedaron con vida? Solamente los que entendieron el diseño de Dios. Cuando usted saca cuenta, estábamos viendo, el pastor José me pasó algunas cosas ahí, unos videos, y yo decía, "Berro, Señor, cada día tenemos menos tiempo. Cada día usted tiene menos tiempo para respirar. Cada día usted tiene menos tiempo para seguir viviendo. Cada día a usted y a mí se nos está restando el tiempo, porque Dios nos está regalando algunos años de gracia. Dios nos está dando su favor para hacer los diseños que Él tiene. Entonces, amada iglesia, necesitamos creer en lo profético y tener una visión correcta, sin límites. No hay límites. No hay límites, amada iglesia. Quiero que me acompañe rápidamente también acá en Primera de Samuel. Mire lo que son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios le dio una oportunidad a Saúl, pero él no la entendió. Y Dios tuvo que tomar una decisión. Dios, no, Dios le colocó a Saúl un guía, un mentor, un orientador. Pero mire lo que pasa muchas veces con nosotros. Primera de Samuel 13, versículo 14. Primera de Samuel 13, 14 al 15 dice, como no hiciste pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí le obedece. El 15 dice, dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y se fue a Gibea de Benjamín, y allí Saúl contó a los soldados que aún estaban con él, y eran como 600. Todos ellos se quedaron con él y con sus hijos y Jonathan. Pero Dios había colocado a Samuel, amada iglesia, para darle el consejo y la orientación a Saúl. Pero Saúl fue un rey escogido por un pueblo. Pero Dios en su amor y en su misericordia quería preservar a su nación Israel. Y por causa de eso fue establecido Saúl. Pero también Dios le colocó a Samuel, el profeta, el guía, el que le daba instrucción a Saúl. Pero dice que Saúl hacía todo lo contrario. Y dice acá, pero como no hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí me obedece. ¿Qué es lo que Dios quería de Saúl? Obediencia. Samuel le da una instrucción a Saúl y le dice, Saúl, espera a que yo llegue al séptimo día, hacemos sacrificio a Dios para que tú vayas a la guerra. Y dice que Saúl actuó alocadamente e hizo algo que no tenía que hacer. Y por causa de esa mala decisión, Saúl es destituido de su asignación. Pero Dios le dice a Saúl, ya yo tengo a un hombre que me obedece. Y ese hombre era David. Dios necesita de nosotros sencillamente obediencia. Saúl fue descalificado para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no camino en obediencia, no sé hasta qué punto siga siendo calificado para la asignación que Dios me ha dado. Josué entendió que era su ciudad, su herencia. Hay que amar esta ciudad, amada iglesia. Y usted en su casa va a leer Josué 14 y va a leer Josué 18. Y en Josué capítulo 14 se presenta Caleb y le dice a Josué, mira Josué, hace 40 años Dios le dijo a Moisés que yo tenía herencia.
Ahora tengo 85 años. Ya han pasado 40 años de esa palabra que Dios le dio a Moisés para mí. Y Josué, estando ahí en el capítulo 14, Caleb le dice, dame mi herencia, Josué, porque ahora tengo 85 años de edad. Y la palabra que Dios le dijo a Moisés, llegó el momento para su cumplimiento. Y Josué le dio la tierra a Caleb. Josué, como el sucesor de Moisés, entregó lo que ya Dios había dicho por medio de Moisés hace ya 40 años. En otras palabras, a Caleb le costó o él tuvo que esperar 40 años para recibir su herencia. Pero ¿por qué Caleb recibe? Porque Caleb tenía en su mente esa palabra profética, esa asignación de Dios sobre su vida. Pero en Josué capítulo 18, versículo 3, usted ve cómo Josué reúne a 7 tribus y les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a ser innegligentes en tomar las tierras que Dios ya le ha dado? Y la negligencia es cuando obviamente no soy diligente en hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Josué entendió que era su ciudad, su herencia. Usted puede morir y usted puede dejar herencia a sus hijos. Pero Sisto Porra dice que nos han acostumbrado a dejar solamente herencias físicas. Pero ¿quién deja herencia emocional? ¿Quién deja una buena herencia sentimental? ¿Quién deja una buena herencia para que otros le den continuidad? Si usted y yo somos la herencia de Jehová, tenemos que manifestar eso a otras generaciones. Y Josué lo entendió. Josué entendió que herencia era la ciudad que Dios le había mostrado a Moisés. Josué salió de ser un siervo de Moisés para después ser un líder y guiar a un pueblo. Iglesia, eres tú quien guía a la generación presente. Es usted, somos nosotros, la iglesia de Cristo. Tú eres un guía para otro. Dígale a su vecino, usted es un guía para otro. Tiene que verse así. Tú debes convertirte en un entrenador para otros. Usted es un entrenador, pero número uno, usted tiene que entrenar. Si usted no entrena, ¿qué va a mostrar a otras personas? Si usted no entrena en la palabra, si usted no entrena en la oración, si usted no entrena en la visión, ¿qué va a transmitir usted? Si usted va a un gimnasio hacer ejercicio, lo legal es que usted vea un tipo bien corpulento para usted decir, cónchale, yo quiero llegar allá. ¿Sí o no? Pero si usted ve una persona flaquita y te dice, no, hermano, yo mejor me voy de aquí, yo busco otro gimnasio. Pero el entrenador que hace, te exige, te demanda, usted puede levantar más peso. Ay, no, que tengo un año levantando 20 kilos, no, vamos para los 30. Pero hay alguien que te impulsa. Entonces, Josué se convirtió en un entrenador de lo que él había conocido de Dios, un entrenador porque él también tenía una comunión con Dios. Entonces, yo no puedo animarte a ti si yo no estoy entrenando, ¿sí va? Y usted no me puede entrenar a mí si usted no se pone los patines en este desarrollo, ¿ok? Entonces, tú eres un guía para otro. Tú debes convertirte en un entrenador para otro. Dígale a su vecino, entrena. Así camine por lo menos media hora, pero haga algo. Entonces, para yo ser un entrenador, iglesia, yo necesito primero entrenar. Usted tiene que entrenar. Josué y Caleb hablaron distinto a los demás. O sea, tú y yo debemos marcar la diferencia en lo que creemos. Si crees en lo que Dios ha dicho, será evidente tu comportamiento. Si no crees, también será evidente tu comportamiento.
Entonces, ¿cuál es tu comportamiento en el territorio? ¿Cuál es tu comportamiento en una casa de extensión, en una casa de oración? Pero eres tú quien decide qué creer. Proverbios 18:21 dice, las lenguas tienen poder para dar vida y para quitarla. Lo que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ay, agárrese ahí, pues. Si usted es uno que le gusta darle a esto y que seguramente no es la palabra de Dios, usted tiene que hacer algo. Porque dice acá, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Esa generación que no entró, no entendió lo que Proverbios dice acá. Porque dice que las lenguas tienen poder para la vida y para quitarla. Si usted confiesa bien, usted va a recoger bien. Pero si usted confiesa mal, usted va a recoger mal. En tu boca hay un poder de vida y de muerte. Por eso usted tiene que alinearse a la confesión correcta de Dios. Porque dice más abajo, lo que no paran de hablar sufren consecuencias. ¿Qué está hablando? ¿Qué usted está confesando? Cuide la confesión de su boca, amada iglesia. Si ya Dios nos regaló Isaías 54 del 1 al 5, voy a seguir confesando calamidad, voy a seguir confesando, ay, aquí, completando para poder conseguir otra cosa. Ay, es que esta situación país, ay, es que mire, el 15 y el último se me va como agua entre las manos. Si usted sigue confesando así, usted va a recibir calamidad, usted va a recibir muerte espiritual para su vida. Por eso Dios hizo un alto y separó a Josué y a Caleb porque ellos tenían otra confesión. Si usted todavía está planificando irse de esta amada Venezuela sin una guía de Dios, agárrese sus consecuencias. Porque si Dios es quien te mueve, usted en obediencia actúe. Pero si Dios no es quien te mueve, quédese ahí. Porque usted y yo fructificaremos en la tierra que el Señor nos asignó. Amén. Entonces debemos cuidar, iglesia, nuestra confesión. ¿Qué debemos cuidar? Nuestra confesión. La confesión de Josué y Caleb estuvo unificada a la voz que ellos escuchaban, que era Moisés. Esa fue la voz. Y retomo nuevamente la pregunta, ¿qué podemos hacer para que las personas asuman compromiso? Si usted verdaderamente quiere asumir compromiso, ¿o qué podemos hacer para que usted asuma compromiso? Lo primero que usted necesita entender es que debo ser obediente. Debo ser obediente. Si quiero ver cambio, yo tengo que ser obediente. Porque tengo un padre. Número dos, sé que soy un hijo. Y número tres, hay un diseño. Y quiero retomar estas tres preguntas que hice la semana pasada. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde usted se encuentra ahora? ¿Dónde quiere estar usted verdaderamente? ¿Y cómo puede llegar allí? Yo le puedo hablar de dónde estoy. Puedo hablarle de dónde quiero estar. Y también puedo decirle cómo puedo llegar allí. Porque ya el Señor nos ha establecido una ruta. Ya Dios nos ha establecido un diseño, amada iglesia. No sigamos perdiendo el tiempo en el día a día. La palabra dice que cada día trae su afán, trae su aflicción. Pero cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en el punto correcto, que es Cristo Jesús, las cosas van a ser diferentes.
En esta versión, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de tu boca, de tu lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si Dios ha dicho que esta tierra es la tierra que fluye leche y miel y que tenemos garantía de un éxito, que el Señor va delante de nosotros, entonces yo no debería de estar comiendo ningún tipo de fruto amargo ni negativo, pero debo de comprender de que hay poder en mi boca, hay poder en la confesión de tu palabra. ¿Quieres ver cambio en tu cónyuge? Cambia tu confesión. ¿Quieres ver cambio en tus hijos? Necesitas cambiar tu confesión. ¿Quieres ver cambio en tu comunidad? Tienes que cambiar tu confesión y hacer algo también. Así que quiero invitarte en esta mañana que usted se pueda colocar sobre sus pies. La multiforme gracia de Dios.